Bien, ahora con la clase de economía, que antes de ver el presente tema, vamos a recordar un poco la semana pasada. Cuando hablábamos de economía, si queremos retroceder a la definición, acuérdate de oikonomos, oiko, administración de la casa, ¿no? Entonces, eh, ahora podríamos hablar de la administración del Estado, de recursos, ¿no? De recursos del Estado, de recursos de una empresa privada, administración de la casa, de los recursos que vas a distribuir para poder satisfacer las necesidades. Todo lo que veamos en economía tiene relación con satisfacer las necesidades. Entonces, podemos recordar también el objeto de estudio, que son, acuérdate, las actividades que nos van a llevar a la satisfacción de esas necesidades. O la división de la economía, cuando hablábamos de política económica, cuando hablábamos de economía normativa, ¿de acuerdo? Es importante recordar esas nociones. Acuérdate que la economía normativa te dice cómo debe ser la economía, y la política económica son las decisiones que toma el Estado con respecto de un escenario determinado. Por ejemplo, ahora con este tema de la pandemia, están viendo cómo se va a dar la economía posteriormente a toda la cuarentena, posteriormente al estado de emergencia. Los datos que te van a dar sería en todo caso una economía descriptiva, y lo que va a hacer el gobierno sería la política económica. Bien, ahora, para que esta política económica se dé, para poder dar datos en cuestión de economía descriptiva, antes de eso vamos a analizar las siguientes preguntas. ¿Qué es un bien y un servicio? ¿Te acuerdas? ¿Puedes decirme qué es un bien y qué es un servicio? Un bien es un producto finalizado que llega a tus manos. Eso es un bien. Tu celular, tu computadora, tu ropa, la comida, todo eso es un bien. Un producto que llega. Ahora, ¿un servicio qué cosa es? Un servicio es no es un producto, pero es, digamos, podemos decir que es un producto intangible. El bien es tangible, el bien lo puedes tocar. En cambio, el servicio no. El servicio de educación es intangible, el servicio de salud es intangible. No es que lo agarres el servicio y te lo lleves a tu casa. Profesor, pero con los videos yo tengo el servicio de educación en mi casa. Sí, podría ser, pero no es propio. No es que te pertenezca, sino que lo consumes y ya está. Ese es el servicio se consume a la vez que se produce. En cambio el bien no, el bien se produce y se puede consumir en cualquier otro momento, a veces ni se consume. Bien, seguimos. ¿Qué debe pasar para que un bien llegue a tus manos? ¿Qué ha pasado para que llegue, por ejemplo, la mascarilla que usas cuando sales? Porque yo estoy seguro que tú sales, obviamente las poquísimas veces que sales, porque tú eres una persona que está siguiendo las reglas que ha dado el Estado, las poquísimas veces que sales con tu mascarilla, ¿qué debió pasar para que esa mascarilla llegue a tus manos? ¿Qué procesos o qué etapas, qué fases han pasado con los bienes para que lleguen a los distintos puntos de venta, a los mercados, a los centros, a las cadenas de tiendas? ¿Qué pasó ahí? Lo que pasó ahí sencillamente ha sido el proceso productivo, el proceso económico. Todos los bienes y servicios pasan por un proceso para que puedan llegar a tus manos, para que puedan llegar a ser consumidos los bienes y los servicios. Bien, ahora sí, el tema que vamos a desarrollar es el proceso económico. El proceso económico por el cual tú vas a poder llegar a tener un bien. ¿Para qué tenemos estos bienes? ¿Para qué necesitamos estos servicios? Lógicamente para satisfacer las necesidades. Siempre esto va a ser constante en la economía. Ahora, por ejemplo, estamos en una situación en que las necesidades que tenemos son mayoritariamente primarias por la situación en la que estamos. Acuérdate que podemos hablar de necesidades primarias, necesidades secundarias, necesidades terciarias. Actualmente, no solamente el Perú, sino muchos países del mundo
o la gran mayoría de países del mundo se está conformando con tener las necesidades básicas, necesidades de alimentación, necesidades que el gobierno ha decretado de alguna manera. Ha dicho, ¿sabes qué? Solo los mercados se van a mover en cuestión de materia de necesidades básicas. Entonces el proceso económico se está manteniendo con respecto a los productores de materias de recursos que van a satisfacer las necesidades básicas en los mercados, las verduras, las frutas, estos productos que te van a servir como insumos para poder cocinar, ¿de acuerdo? Para que te comas un lomo saltado, para que te comas un chaufa. Ya no puedes ir pues al chifa, o ya no puedes ir a los restaurantes a comprarlo, tienes que hacerlo en tu casa. Bien, entonces esto es para que ese producto llegue a tus manos, ha pasado por una serie de etapas en la economía que se le conoce como proceso económico. ¿Y para qué se da todo eso? Para el objeto de estudio, para la finalidad de la economía, que es pues la satisfacción de necesidades. Bien, para esto vamos a definir el proceso económico, que es el conjunto de actividades que el ser humano realiza para satisfacer las necesidades. Esa es la definición. O sea, las personas, no solo las personas, vamos a ver que ya hay otro tipo de factores que también intervienen en el proceso económico, desarrollan diversas actividades con la finalidad de satisfacer las necesidades no solamente de ellos, sino también de las personas. Tú ahora tienes una necesidad de consumir internet para que las clases puedan llegar a ti. Entonces, como tú necesitas, como tú requieres satisfacer tus necesidades de conexión, una empresa te va a dar ese servicio. Pero para que la empresa te dé ese servicio, tiene que haber pasado por el proceso económico. Y el proceso económico tiene 5 fases. Bien, vamos con la primera. Aquí está, vemos árboles. ¿Para qué nos sirven los árboles? Vamos a darle 20 segundos. O sea, ¿para qué sirven los árboles como bien, ¿no? O sea, ¿en qué bien se podrían convertir los árboles? Esa es la pregunta. 20 segundos. Bien, luego de un largo análisis que yo estoy seguro que tú has hecho, claro, de los árboles sacamos madera, de las hojas de los árboles sacamos las hojas que utilizamos para los cuadernos. Ahora, para que esas hojas se puedan materializar, para que esa madera pueda convertirse en mesas, pueda convertirse en sillas, pueda convertirse en barandas, pueda convertirse en escaleras, en N cosas, tiene que haber pasado algo. Y ese algo, en primera instancia, se llama producción. Profe, ¿qué cosa es producción? Producción, por ejemplo, cuando tú en comunicación desarrollas ciertas habilidades para poder producir textos. Profe, producción de textos es cuando yo escribo párrafos, cuando escribo versos, cuando escribo prosa, cuando escribo poesía. Claro, ¿qué estás haciendo? Estás creando, estás generando. Entonces, la producción es la generación ¿de qué? De bienes y servicios. ¿Para qué? Para satisfacer tus necesidades. Entonces, la producción es esa etapa en la cual estos bienes van a ser creados, van a ser generados, van a ser, lo repito, van a ser producidos. Fase en que la sociedad produce bienes y servicios. Ahora, ¿ya está? ¿Eso nada más? No. Tenemos acá los factores productivos. ¿Qué son los factores productivos? Principalmente estos 3. Son 5 en realidad. Naturaleza, trabajo, capital, empresa y Estado. Pero empresa y Estado no lo vamos a tocar ahora, sino cuando veamos el tema producción. Para verlo ya de manera más amplia. En el caso de estos 3 factores productivos, son los más importantes, eso sí. La naturaleza
son las condiciones geográficas y las condiciones ambientales, climatológicas que se dan para poder producir. Antiguamente al factor naturaleza se le llamaba tierra, porque acuérdate del feudalismo. En el feudalismo pues la tierra era la mercancía, la tierra, el que tenía más tierra tenía más poder, tenía más, más poder. Entonces, y todo giraba en torno a eso, todo se trabajaba con la tierra porque era un tiempo de mucha agricultura, de manera que la tierra era el factor productivo más importante. Pero ahora ya no solamente trabajas con la tierra, sino también trabajas con las fuerzas del aire, con la fuerza del mar, con las condiciones que te da la tierra. Acuérdate que, por ejemplo, los incas adaptaron la tierra, los moche, los nazca también adaptaron la tierra porque en la costa no hay mucho, no hay agua. Bien, el trabajo que es, el trabajo que hace un empleado, el trabajo que hace una persona por el cual necesita un salario. Entonces, ¿dónde va a producirse ese trabajo? Se va a producir en la naturaleza. ¿Y el capital qué cosa es? El capital son las herramientas con las cuales el trabajador va a transformar esa naturaleza en un bien. O sea, entonces, los tres factores productivos tienen que trabajar a la par. Las herramientas, por ejemplo, el local donde tú vas a producir polos, por ejemplo, eso es un factor productivo llamado capital. Las herramientas de trabajo, esas materias primas que les van a servir al trabajador para transformar la naturaleza en un bien. Esa es la etapa de la producción. Y luego de la etapa de la producción, una vez que ya produjiste los bienes y servicios, estos bienes y servicios tienes que llevarlos a un lugar donde los vas a poder vender. Y ese lugar o esa etapa donde los vas a poder vender, antes de eso acá está pues una mesa ya terminada, el bien ya terminado que se va a llevar a este lugar. Profe, ¿cómo se le llama ese lugar físico o virtual en el cual yo voy a poder generar el intercambio? Ese lugar se va a llamar mercado. Y ese mercado se da en la siguiente fase, que es la circulación.